Ana Luisa Pérez, buenas tardes. Y en caso de nómina de RIF, donde no se presenta la declaración anual. Interesantísima pregunta, contadora Ana Luisa Pérez, porque, fíjese muy bien aquí una cuestión. El RIF, sabemos que no tiene no deducibles. Al RIF no le aplica el 28. Y tampoco le aplican los requisitos como ese que dice, concretamente, la fracción 18 del 27, contar con el comprobante fiscal a más tardar en la fecha límite de la declaración. Lo que le aplica al RIF, y se lo voy a decir aquí literal, es el artículo 112. Ley de renta, ley de ISR, artículo 112, obligaciones del RIF. Recabar los comprobantes. Aquí está. Vamos al 112 del RIF. Bien, aquí lo debo tener. Y para que lo puedan ver ustedes con toda literalidad. Son las obligaciones que de hecho son 8 obligaciones en el 112. Aquí está. Fíjense muy bien. Lo voy a compartir para que ustedes lo puedan ver en pantalla. 112. Fracción 2. Esto es RIF. Conservar comprobantes que reúnan requisitos fiscales únicamente cuando no se haya emitido el comprobante fiscal por la operación. Conservar comprobantes que reúnan requisitos fiscales únicamente cuando no se haya emitido el comprobante fiscal por la operación. Solicitar la inscripción, registrar los medios del sistema electrónico, entregar a sus clientes comprobantes, las operaciones al público, cómo pagar cuando son gastos e inversiones, excepto compras, presentar más tarde el 17 del mes posterior, las derogaciones por concepto de salarios, aquí dice cómo se maneje, deberán efectuar las retenciones en términos, todo lo que es el título cuarto, capítulo 1, pagar el impuesto. En ningún lado del 112, 111 o 113, que son los 3 artículos del RIF, le condiciona una temporalidad para el comprobante. O sea, que si yo tuve comprobantes, tuve operaciones en el 2000, vamos a suponer 2018, y me llega la auditoría en el 2021, pero un día antes recabé las facturas, obtuve las facturas de las erogaciones del 2018 sin inconveniente. No habría fundamento que me diga a más tardar en tal fecha. O sea, el requisito y la obligación para mí es contar con un comprobante. Y de hecho cuento con él. Oye, pero debió de haber sido en el año en que sucedió la operación. Nada dice eso. Entonces, el RIF todavía es más laxo, que le da la flexibilidad de tener el comprobante cuando él quiera, antes del ejercicio de facultades. Que por principio de cuentas, pues eso va a ser difícil porque pues al RIF comúnmente no se le audita, ¿no? Yo no conozco uno solo auditado. Entonces, bien importante el análisis que nos hace, por ahí la observación, que lo que para uno es, no necesariamente es para los demás. En el caso del RIF, es cierto, es correcto, coincido, no hay una fecha de declaración, pero tampoco le aplica el artículo 27, fracción 18. Muchas de las fracciones del 27, de hecho ninguna le aplica. A él le aplica lo del 112, que son las obligaciones para él, ¿sale? Y bueno, continuando, creo que por ahí tenemos algo más. Ok, por aquí nos comenta la contadora Yamal, es correcto, lo mejor, todo en tiempo y forma. Coincido, contadora, coincido en que lo mejor es todo en tiempo y forma porque eso nos evita consecuencias, presunciones, molestias, que pues que nadie las quiere, ¿no? Coincido. También nos dice la licenciada Villasana, muy buenas tardes, licenciada, emitimos una factura a un cliente física, pero al momento de liquidar su factura nos da un cheque en donde el titular es una persona moral, pues cambió su régimen. Se puede recibir ese cheque como pago de su factura, totalmente de acuerdo y sin inconveniente. Totalmente de acuerdo y sin inconveniente. Una de las formas de extinción de la obligación es la remisión. Acuérdense que esto está en Código Civil, la compensación, la novación, la remisión, la confusión. Y cuando hay un cambio de deudor-acreedor, se puede extinguir la obligación mediante un tercero. Entonces,
no le veo ningún impedimento, ninguna implicación. Usted cobra ese cheque, lo asocia a la factura tal, usted no tiene ningún inconveniente. De hecho, incluso le podría decir que para el otro que va a deducir ocurre lo mismo, ¿eh? O sea, hay una forma de extinción de obligación que le causa, pues, el efectivo pago y sin inconveniente el otro deduce también. Pues no se preocupe, reciba el cheque y simplemente cancela el activo que tiene como saldo en clientes a través del reconocimiento de cobro. Ok. Muy bien, pues, al contrario, para servirle, vamos pues a continuar. Tenemos por aquí otro comentario de parte de la contadora Marta Hernández. Si yo genero una factura y el pago es por transferencia, pero no está ligado con el nombre de quien se facturó, ¿habría problemas? Bueno, si yo genero una factura y el pago es por transferencia, ok, mire, el que cobra, dice muy bien, el que cobra no tiene ningún inconveniente. La acumulación es automática, casi casi. Él ya acumuló o va a acumular, dependiendo si es crédito o flujo. El que paga, hace un rato nos decía la licenciada Villasana, cambió de régimen. Ok. Entiendo cuando dice cambió de régimen, es que probablemente hubo una venta de la negociación. Esto es una especie como de fusión o decisión, pero entre física y moral. Claro, es una figura jurídica distinta. Entonces, todo depende de quién vaya a deducir. Si vamos al análisis de la tercera del 27 en renta, dice que se pague con cheque, transferencia, débito o crédito, así como monedero electrónico, pero jamás dice del que va a deducir. ¿No dice eso? No, es que se sobreentiende. Pues a lo mejor alguien lo va a sobreentender, pero pues como requisito no viene, ¿eh? El simple hecho de que se pague con cheque, transferencia, débito, crédito, monedero electrónico, de la cuenta del vecino o de quien sea, primero que nada, extingue la obligación, es una forma de pago. Y segundo, desde mi punto de vista se cumple el requisito del 27, fracción tercera, que es, solo exigió que se pagara con cheque, pero no dijo de cheque de quién. Sí dice nominativo, ¿eh? Y de hecho el cheque viene nominativo, pero no dice que quien lo gira sea el que va a deducir. Fíjese cómo ahí hay un punto fino, ¿no? Que quiere decir, pues, yo no le veo el impedimento, sin duda alguna, pues pudiera recibir reclamo en auditoría, me queda claro que todo es reclamable en auditoría, y que en la medida de lo posible, pues se sugiere evitarlo, pero cuando no hay de otra, atender a la posibilidad, porque reitero, la ley no dice otra cosa distinta. Entonces, si yo tengo una factura y el pago es transferencia, pero no está ligado con el nombre de quien facturó, ¿habría algún problema? Desde mi punto de vista, no. Ok. Bueno, pues vamos a continuar y pues, al contrario, miren, a mí me interesa mucho, ustedes saben cuál es el estilo de nosotros. No vengo a cumplir un objetivo de temario, ¿eh? O sea, de que a fuerza terminar a literalidad del tema. No, me interesa lo que ha estado ocurriendo, que podamos aportar un comentario, nuestro punto de vista a su inquietud, y si eso hace que nos retrasemos un poquito en el programa, pues nos compensaremos en otro momento, pero sí atender todas sus inquietudes para mí es trascendente, muy importante, y lo que vaya surgiendo, les aseguro que manejaremos las 5 sesiones para, por supuesto, atender el programa de todo, pero sobre todo ponderando sus inquietudes. Muy bien, vamos pues a continuar. Hablábamos de los certificados, si mal no lo ubico, a ver, déjenme ver. 7H, modificaciones, creo que nos quedamos, señores, en el 17H, ¿no? Sí, precisamente, 17H bis. Ahí está. Voy a la presentación. Ok. Aquí la comparto. Y la tenemos de nuevo. 17H bis.
Bueno, ahora 17F. Este es un artículo que ya venía, pero que tuvo un ajuste, 17F. Se reforma el segundo párrafo, que es que se modifica el texto sustituyendo acuerden por determinen. Este es el artículo que habla de que la autoridad fiscal, el SAT, podrá poner a disposición, o mejor dicho, dar el servicio, no poner a disposición, dar el servicio de verificación de datos de tipo huella dactilar, el iris, el rostro, datos personalísimos como lo son, a favor, o mejor dicho, verificar la identidad con particulares. Un particular se acerca con la autoridad y le dice, quiero comprar el servicio de verificación de datos, dice ese artículo que la autoridad lo puede hacer, lo cual desde mi punto de vista transgrede el artículo 6 constitucional de la protección de datos personales, porque yo nunca autoricé que mis datos estuviesen en manos o en uso de terceros. Cuando yo fui a sacar la firma y me tomaron huellas y el iris y todo, yo pensé que ahí iba a quedar todo, no que al rato iba a venir un particular, una mueblería, una financiera o a ver quién, a preguntar que si esta huella corresponde a mí. O sea, ya le estarían dando un uso de otro tipo, lo cual pues es muy cuestionable. Sin embargo, reitero, hay un ajuste aquí a esta parte en una información binaria, ¿eh? O sea, no es que vayan a entregar mis huellas o mi iris, no. Simplemente vendrá el particular y preguntará al SAT y le dirá, ¿esta huella es de Fernando Pimentel? Sí o no y ya. Es una respuesta, un sí o un no. Bueno, pues de cualquier manera vulnera. Entonces, supuestamente es para evitar suplantación de identidad. Yo creo que más que evitar, desde mi punto de vista, la propicia, pero pues son entendimientos, ¿no? Servicio de verificación de identidad de usuarios, es precisamente, perdón, una disculpa, 17F es este de aquí, creo que aquí hay un pequeño errorcito. Ahí está en la y esta diapositiva del 17H es la modificación que se da en estados definitivos, donde aumenta el plazo de días a 10 días para conocer la resolución que la autoridad emite, derivado pues de la aclaración, de la solicitud para que se active, para que deje sin efecto la cancelación del certificado. Ahí está. Un matiz que dota de mayor tiempo al fisco para la emisión de un pronunciamiento. Devoluciones. Un mundo de cosas en las devoluciones. Bueno, nada más decir una cosa. Cuando hablamos de devoluciones, primero que nada, tengo que cumplir con los requisitos de deducción, requisitos de acreditamiento. Ya que determino un saldo a favor y lo declaro, es porque cumplí requisitos de deducción o requisitos de acreditamiento. Ya lo declaré. ¿Y luego qué sigue? Pedí la devolución. 22. Ya la pedí. Es bien común que reciban resoluciones donde dice, se niega la devolución del saldo a favor porque está no localizado. ¿Y eso qué tiene que ver? No, pues porque estás no localizado. ¿Cómo te voy a dar el dinero si está no localizado? Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con mi devolución? Se supone que eso es un derecho que yo ya causé, yo ya generé por haberle pagado al proveedor. Quién sabe si él enteró o no enteró, esa es vida de él. Yo nada más pagué, demuestro, tengo estado de cuenta, comprobantes, contabilidad, materialidad, tengo todo. Cumplí los requerimientos 20, 10 días, etc., etc., todo lo que dice el 22. ¿Por qué me niegas la devolución? Porque está no localizado. Bueno, ¿dónde dice que es un motivo de improcedencia de la devolución estar no localizado? No decía, ya dice. Esa es la desventaja de la reforma al artículo 22. Anteriormente lo hacían, pero sin fundamento. Lo llevabas a defensa, ganabas. Porque claro que te asiste la razón. Yo puedo ser el más falto de localización, pero eso no quiere decir que no tenga el derecho a la devolución. Bueno, hoy es un requisito para la procedencia de la devolución. Si estoy no localizado, es algo que aparte es como una especie de desventaja. Se tiene por no presentada, señores.
Eso es peor a que me la nieguen. ¿Por qué? Porque si la presenté y estoy con la aspiración a que me devuelvan, y estoy contando los días, es más, hasta en la pared ahí de la recámara, hasta le hago así como si estuviera en prisión, ¿verdad? Una rayita y luego día 1, día 2, día 3, ya mero llega, ahí viene el 40, no, pues ya pasamos, no me devolvieron, me voy a esperar la negativa ficta, que al cabo que ahí viene, y seguirá, y a ver qué, y resulta que nunca nadie me dice nada. ¿Por qué no? Pues porque ni siquiera se tiene por presentada. Y aparte que ni le sé, pues ni me meto a moverle a ver cuál es el estatus y todo, que es una de las maneras de darse cuenta que está por no presentada. Entonces, simple y sencillamente es la nada jurídica. Está no localizado, olvídate, no va a haber devolución, ahora con fundamento. ¿Sale? También se modifica el 22D, donde dice que si tramitaste varias devoluciones y te ejercen facultades, una facultad muy específica, donde solo puede ser una auditoría por el IVA y por los periodos, digo, por el impuesto y por los periodos que pediste la devolución, bueno, te pueden concentrar un solo procedimiento de facultad en lugar de hacerte varios procedimientos de varios periodos. Entonces, ahí también se ajusta para que la resolución, en lugar de que se emita en 10 días, se emita en 20. O sea, más tardanza para la devolución, para la resolución del ejercicio de facultades por motivo de una devolución. Nos comenta por aquí la contadora Reina Falcón: ¿qué tan recomendable es pedir la devolución de impuestos o dejarlos pendientes para acreditarlos o compensarlos? Mire, su pregunta creo que tiene mucho que ver con el caso particular. Yo le diría que depende de muchas circunstancias. Por ejemplo, si hablamos de montos fuertes y que yo no causo mucho impuesto, en lugar de írmelo consumiendo en el transcurso del tiempo en compensación, o llámese un acreditamiento, como en el caso del IVA, a lo mejor me convendría pedirlo de una vez y ponerlo a trabajar en inversión o algo que haga yo con el dinero. Si fueran montos muy pequeños, yo digo, pues, la devolución me resultan 100,000, pero yo pago mensualmente 50,000 de impuesto y lo puedo acreditar o compensar, pues la verdad yo mejor lo compensaría o lo acreditaría. ¿Por qué? Porque primero, la devolución lleva una gestión, por supuesto, laboriosa. Y segundo, porque si me la niegan, pues ya no me va a quedar más que la otra de compensación o devolución, o en su efecto hasta pelearla, que va a representar una erogación para la defensa fiscal. Entonces, a respuesta expresa general, sin caso concreto, en la medida de poder evitar y que razonablemente no reciba un impacto por dejar de solicitar la devolución, creo que es un buen criterio intentar acreditar, intentar compensar, más que pedir la devolución. ¿Vale? Creo que es más rápido en algunos casos y creo que lleva menos gestión. Salvo que se trate de cantidades cuantiosas, ya dijimos, pues ahí quizá el criterio cambie, ¿no? Aparte, la devolución va lupa, el acreditamiento no, la compensación tampoco. La devolución sí va lupa, me hacen requerimiento de las facturas y que a ver, sí, que esto y que lo otro, y por eso, en la medida de lo posible, evitar la devolución. Esa sería mi recomendación, ¿no? Muy bien, señores, vamos pues a el punto número 8, que tiene que ver con modificaciones al RFC. Bien, aquí ya anticipamos un poquito. Recuerden que en 2020 se modifica totalmente el artículo 27 para estructurarse en 4 letras en cuanto al movimientos al RFC. Bueno, la que nos importa en términos generales: 27, letra B, fracción sexta. Aviso de socios. Aviso de socios. ¿Qué cambio trajo para el 2021 esa porción normativa? Dice que todo aquel que se encuentre en la estructura orgánica, ya lo había anticipado. Les voy a decir a quién creo que se refiere: socio accionista, aquel que tenga partes sociales,
asociados reconocidos en la escritura. Podría referirme hasta a los representantes legales en la escritura, administrador único, cambios de consejeros y de presidente del Consejo de Administración. Para mi criterio, todos ellos ocupan un lugar en la estructura orgánica de la sociedad. Entonces, si sale, si entra, o si un socio capital modifica su postura, su estructura accionaria, como lo sería a través de un reembolso de capital o de una aportación a capital, para mí configura aviso, en mi consideración, en mi análisis. Entonces, nos comenta por aquí Liliana García, ¿qué pasa con los representantes legales que solo se les da poder para pleitos y cobranzas? ¿Deben incluirse en esto y en el acta? Bueno, no necesariamente, contadora Liliana, porque el apoderado para pleitos y cobranzas o para determinadas gestiones, como pueden ser trámites ante el SAT o lo que sea, no necesariamente van a la estructura orgánica desde mi punto de vista, a pesar de que requieran un poder. Cosa distinta ocurre con el representante legal general, que sí tiene que tener toda sociedad un representante legal. Entonces, creo que cuando hay poderes específicos, no, pero cuando hay el poder de representación legal general, sí. Ese sería, contadora, comentario, espero y le pueda servir a toda la interpretación y conclusión de qué representa la estructura orgánica, porque es todo lo que dice, estructura orgánica. No menciona literalmente qué perfiles o qué puestos, ¿no? Al contrario, para servir. Por aquí también nos comenta Alfonso, ¿tendrán el escrito de socios? Sí, Alfonso, qué bueno que nos lo comentas, para que lo hagas llegar, por favor, Charlie. El escrito es un escrito libre, convencional, que igual y se puede subir o no, porque en la aplicación, en la ruta, se puede no mencionar, no subir un escrito o sí subirlo. La verdad es que es más formal subirlo, así como la digitalización del acta, ¿no? O de la escritura. Con todo gusto, Alfonso, por ahí se los proporcionamos. Nos comenta la licenciada Villasana, en una compra en dólares que grava IVA, ¿qué tipo de cambio se debe de tomar para saber el IVA efectivamente pagado, el tipo de cambio que se tomó para pagar la factura o el tipo de cambio de la fecha en la que se pagó la factura? Es el tipo de cambio del día anterior, así lo refiere el Código Fiscal de la Federación. ¿Sale? Y bueno, miren, aquí en cuanto al trámite del aviso de socios o estructura orgánica, miscelánea, acuérdense que se publicó el 29 de diciembre, tiene 1101 reglas y 53 transitorios. Uno de los 53 pues es el 43º, que dice: los contribuyentes que durante el ejercicio 2020 estando obligados a presentar el aviso a que se refiere la 2419, no lo hayan hecho, les doy chance a que lo hagan al 31 de marzo de este año 2021. Pero eso es solo a los cambios en el 2020, ¿eh? Los cambios anteriores ni siquiera son objeto de aviso. Recuerden que esta obligación surgió en 2020. El que lo quiera hacer, que lo haga, porque no le afecta, al menos no en una multa o algo. Que quiera ser ortodoxo, así muy conservador, que lo haga, pero en realidad ni siquiera estaremos obligados. Me refiero a cambios antes del 2020, que muchas veces así fue. Ahora, los contribuyentes que con posterioridad al 1 de enero del 2021 hagan cambios, lo pueden hacer a fecha 30 de septiembre del 2021. Todo lo que ocurra este año, ustedes tendrían hasta en el primer semestre, pero no todo en 2021. Lo que ocurra de ahorita hasta junio, ustedes podrían presentarlo más tardar el 30 de septiembre. ¿Sale? Pues para irlo considerando. Bueno, en materia de comprobantes, hay una sutil reforma, pero por supuesto no menos importante, ya que establece la modificación al 27, perdón, ¿es esto? Déjame ver. Aquí está, al 29A.
Así como el 29A, se modifica de igual forma el 29. Ok. El 29, primer párrafo para el 2021 dice que cuando la operación se celebra en parcialidades, ahora el receptor de comprobantes está obligado a obtenerlo. Vaya que eso es una novedad. La ley siempre ha dicho obligado a expedir, me refiero al código, pero nunca la ley me había obligado a pedir el comprobante. Hoy lo hace en el primer párrafo del artículo 29, sin letra A, solo 29. Me obliga a pedir los comprobantes parciales. Dice, y claro que lo estamos asociando al complemento de pago. Pues de hecho tendría que ser ese. Pero vean lo imperfecto de la norma. Bueno, la ley me obliga a pedir los comprobantes parciales. ¿Y si no lo hago, qué? No, pues si no lo haces, nada. ¿Por qué nada? Porque no se tipificó como conducta infractora no pedir comprobantes parciales. O sea, no hay multa por no pedirlo. Tampoco no hay en riesgo la deducibilidad o el acreditamiento. Esto es obvio en una postura no recomendada. Ustedes me dicen, ¿y qué recomiendo hacer? Pedirlo. Ya lo hemos dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo. Pídelo, por mucho que no exista la consecuencia. No vaya a ser que te quieran aplicar la no deducción injustificadamente o mil cosas. Entonces, pídelo sin ningún inconveniente para que pues vayas lo más certero posible. 29A se modifica para precisar que tendrán la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen por los ingresos que perciban o por las retenciones y contribuciones que efectúen. Esto es para el parcial y de igual manera establece pues la 27149 el procedimiento conciliador al que nos habíamos referido. Ustedes recuerdan que es cuando no me quieren dar mi factura, usar como mediador al fisco, ¿no? Bien, esta jurisprudencia es muy importante. Esta jurisprudencia es hermosa, es linda, es como ustedes la quieran ver, es su aliado, es un argumento muy bueno, no sé cómo lo quieran ver. Les voy a poner un ejemplo. Pido la devolución del saldo a favor del IVA, soy fletera. Perdón, no soy fletera, soy un comercio de dulces. Pido la devolución del IVA y compro el servicio de fletero para que me traslade dulces. Si en el complemento de traslado, que es la carta aporte o hace las veces, igual en la factura del servicio de la fletera, en la descripción dice traslado de 5 cajas de dulces. Estoy hablando de conceptos al aire. Traslado de 5 cajas de dulces. Obviamente son cajas grandes. Bueno, dice la autoridad, no cumples con la fracción quinta del artículo 29A para el acreditamiento del IVA de esa fletera. ¿Por qué no? Es que en la descripción del servicio no se redacta de manera precisa. ¿Y cómo era? Ah, es que no dice si los dulces eran de fresa, de piña o a ver de qué más eran. Oye, qué ridiculez es esa. Porque así responden las demandas, ¿eh? Es que dice 5 cajas de dulce, pero no decía de qué sabor. ¿Y a poco tengo que decir de qué sabor? O si es Tommy o si es Dami. O qué más diré. No, pues es obvio que no. Miren, esta tesis los asiste, dice, en cuanto al concepto de la descripción del servicio o producto, no tiene que ser extrema, sino con que solo se dé la idea él o la autoridad hacendaria. Entonces, ¿te diste la idea que eran cajas de dulce? Pues sí, porque ahí dice cajas de dulce. ¿Y yo qué soy? Dulcería. ¿Y tú qué eres? Autoridad. ¿Y el otro qué es? Fletera. Y entonces es lógico que yo compre un servicio de flete de caja de dulce. Pues sí, porque soy dulcería o confitería. Pues entonces está claro, o sea, no tuvo que haber dicho, y trae 4 o 5 paquetes cada caja, y aparte de esto y lo otro. Sin embargo, señores, la recomendación no pasa desadvertida, sean lo más explícitos posibles en los conceptos. Ya viviendo esas experiencias, pues bueno, voy a tratar de ser un poquito más amplio, donde sea lo más descriptivo posible, y también chéquense la concordancia con la clave.
52.513 claves. No son pocas, ¿eh? O sea, y luego todavía sale el otro. Es que yo ahí no vengo. ¿No vienes? No, no vengo. ¿Por qué? No, pues ahí no viene. Yo me dedico a la venta de nopales y ahí no viene el nopal, pero viene cactáceos. ¿Y a poco el nopal es cactáceo? Pues sí, sí es. Se necesita estar muy letrado, muy de cultura para, pues ahora resulta, ¿va? Porque hay cosas que vienen, pero bajo otra denominación que no logro comprender, porque la verdad no, o sea, yo no lo sé todo en la vida, y es susceptible al error. Más